Bueno, Luis, muchas gracias, la verdad, por aceptarnos, por hacer parte como de este ejercicio. Como te estaba diciendo, esto lo hacemos en el marco pues, de la asignatura de negocios pecuarios. Aquí queremos hacer como conversaciones y en el caso suyo, pues hacer una retrospectiva de una historia que fue muy interesante, dado que, digamos que usted tuvo un referente en lo que fue esa historia de la creación de un negocio biotecnológico. Sí. Con la historia de Sembrio. Entonces, bueno, primero pues me gustaría que hicieras como una presentación cortica de quién es Luis Rodríguez, para poder ahí conectarlo con esa historia que vamos a tener el día de hoy. No, hombre, Juan Camilo, para mí es un honor. Pues a uno lo que más le gusta es contar lo que hizo, ¿cierto? Y si, digamos, nos fue bien, mejor todavía. Entonces, yo soy veterinario de la Universidad de Antioquia. Yo me gradué en el 80 y en 1980, y ya después en ese lapso del 81 para adelante fue la formación. Toda esta historia que viene de aquí para adelante. Esa es básicamente mi historia. Tuve el chance de ir a Francia recién egresado, o sea, me dieron el diploma y a los 15 días estaba en Francia para trabajar en un laboratorio de una cooperativa que se llamaba la URSEO, donde trabajaban congelación de semen. Era una cosa monstruosa, con la sencillez máxima, pues es una cosa impresionante, y estaban estableciendo el programa de transferencia de embriones a nivel poblacional. Toda esa cooperativa hacían más o menos 1 millón de primeras inseminaciones al año, igualmente hacían no sé cuántas transferencias. Estuve montado en ese programa. Fue una experiencia que me marcó y que digamos que me ayudó mucho para arrancar de ahí para adelante. Es una palabra y es una sencillez o una simplicidad en los procesos. Es que mira, la vida son puras coincidencias, ¿cierto? Uno cree que uno las sabe todas, no, a uno le van apareciendo. Cuando yo vi reproducción, apareció una droga mágica, las prostaglandinas. Y yo me empecé yo a ver, uno puede manejar el ciclo de la vaca. Y me entusiasmaba mucho la inseminación porque Fadegan, de la cual éramos socios, mi papá era la junta y todo, hizo un programa de inseminación piloto en la finca de nosotros. Entonces se hizo una cosa loca que era reunir todo el ganado hembra, revisarle con muestra de sangre si tenía brucela o no, si era positivo o no, y descartaron un lote grandísimo. Y yo veía yo le decía a mi papá, pero mira, y me dijo, la tecnología, él es muy cuadriculado en las cosas, la tecnología dice que es así, entonces esas vacas todas para ceba. Y nos quedamos nada más con este. Y fue un éxito el programa, con un mayordomo que no creía, con gente que no creía, viendo lo que era meter una genética distinta y eso. Entonces ya, todo para inseminación. Yo estaba estudiando y con 2 compañeros nos carretamos con eso, y la tesis le hicimos 2 años seguidos de seguimiento reproductivo de una finca, de pasar de 10 toros a uno solo con 500 vacas y el resto de inseminación. Entonces fue una experiencia buena. No usábamos las prostaglandinas porque eran muy caras, pero ya sabíamos para qué servíamos. Hacíamos ensayitos. Entonces ahí fue donde me fui metiendo en el tema. Una cosa que lo hacían como barrer, pues. Es que mejor dicho, la señora barría, terminaba de barrer e iba a congelar el semen. Pero eran 15.000 pajillas en un día. Y eso no fue nada. Yo fui metiendo, bueno, ya vi cómo congelaban aquí. Bueno, ya listo, perfecto. ¿Qué más hay para ver? ¿Cómo seleccionamos las vacas para seleccionar los toros que van a entrar a la central? Y yo, ¿cómo? Computador que era del tamaño de todo este recinto, sacaban los datos y salían las mejores vacas de la cooperativa. Y yo dije, hijo de madre, antes no hay selección aquí, hombre, por Dios. Entonces llegaban y me decían un día, Luis, ayúdanos que tenemos que botar 2 millones de dosis porque fueron toros que no pasaron la prueba. ¿Cómo? Eso demoraba 5 años. Pues mientras inseminaban unas novillas, esas novillas parían. De esas paridas le decían la prueba de progenie con las hijas, o sea, las nietas del toro, las nietas del toro, y ya podían devolverse y decir el toro es superior al promedio o inferior al promedio. ¿Qué es promedio? Dejemos eso para venderlo a otros países que después, pero si es por debajo. Me tocó botar una vez 2 millones de dosis, claro, con 2 millones de dosis. El banco. Y en realidad yo veía el potencial que había en Colombia, porque todo lo que yo veía allá era mágico. El director de esa central era Raymond Yondé. Los que hemos trabajado con inseminación artificial sabemos que él fue el que inventó el sistema de congelación de semen con nitrógeno líquido, y inventor de la pajilla con el doctor Cassou, también de Francia. Entonces él me enseñó mucho a
simplifique. Luis, haga con lo que tenga. Y yo dije, no, va para esa, va para esa. Entonces ese fue como la motivación grande de yo llegar a Colombia. En mi casa me permitían hacer lo que fuera en la finca. Y yo decía, no, ahora esto sí va a ser la revolución. Entonces vine, me casé, me volví a ir y me metí con el programa de embriones de edad y ya vine muy entusiasmado a hacer embriones. Luis, entonces estamos hablando de que en qué año se forja, digamos, ya esa primera idea de lo que sería Sembrio. ¿Eso fue en qué año entonces? Mira, eso yo terminé exactamente en el 80, en diciembre, pues en noviembre, octubre del 80 terminé la carrera. Ya había hecho la tesis porque la había hecho con 2 compañeros durante 2 años. Y entonces me gradué y ahí me fui. Yo vine y ya en el 81, 82 más o menos, ya empecé a trabajar. Empecé a hacer mis primeros ensayos, pero dije, los voy a hacer en la finca, donde nadie me vea, a ver, porque el sistema francés era transferencia de embriones vía vaginal y lo que se hacía aquí era vía cirugía, en el sistema americano. A la zona de Medellín, a esta zona de Oriente y Suroeste y todo, a trabajar en reproducción bovina, pero con muchas ganas de trabajar en congelación. Pero muy amigo y una persona que estimé toda la vida y lo he querido mucho, murió ya pues, pero era el doctor Oscar Bonilla, que fue el gran fundador de la congelación de semen en Antioquia y mucha parte de Colombia. Trabajé al lado de él, yo le cargaba las maletas, como dice uno. ¿Por qué? Porque me fascinaba, el tipo era muy hábil y también fue este discípulo. Sí, para poder total. Y el hermano de él trabajaba con él. Y cada rato me llamaba, Luis, estoy muy aburrido porque Oscar está abandonando mucho el negocio. Le dije, no, hermano, cuando renuncie me avisa. O sea que la idea inicial del negocio, tú comenzaste primero haciendo todo el tema de procesamiento para congelación de semen. ¿O cuál fue, digamos, la primera actividad económica para darle forma como tal al...? Empecé con transferencia de embriones. Los embriones y todo el mundo le decía, ¿los puedo ver? Sí. Pero no se me desanimen. Entonces miraban, no, yo no veo sino unas bolitas. Estos son los embriones. Entonces yo empecé con embriones, pero muy tímidamente porque tenía no competencia, sino que la gente conocía otro método. Entonces llamé al gurú en eso, Álvaro Restrepo, muy amigo mío, también se hizo muy amigo mío y trabajamos juntos. Le dije, Álvaro, yo necesito un favor, que usted me enseñe lo que usted sabe, yo le enseño lo que yo sé, pero a usted lo voy a pagar, pero no lo voy a pagar yo. Tengo un cliente que quiere hacerle transferencia de unas vacas, la hagámosla juntas. Usted la hace con todo y me enseña todo. Y así arrancamos, porque yo decía, ¿por qué nos tapamos las cosas que sabemos a los colegas que están haciendo lo mismo, sabiendo que el negocio es bueno cuando es grande? Si soy yo el único, seguramente me quiebro. Pero si yo tengo otro en que apoyarme, en que yo no puedo hacerlo, y le digo al tipo, no, yo le consigo quién se lo hace. Entonces dije yo, no, yo tengo que juntarles con los que están haciendo y intercambiamos. Y así empecé a transferir. La idea mía era congelar, porque la congelación de semen daba caja. La transferencia era muy escaso los trabajos. Entonces un día me llamó Juan Guillermo, el hermano de Oscar, y me dijo, hombre Luis, Cira, que se llama la empresa, se va a acabar. Y yo me salí. Y le dije, Juan, venga. Entonces Juan Guillermo pues Bonilla fue el gran iniciador que me ayudó a mí a qué tengo que empacar en la maleta para montar el laboratorio en la finca donde voy a llegar. Que las cajitas de Petri, la lámina, las laminillas, que un microscopio y todo eso. Entonces yo había traído de todas esas cosas, tenía todos mis equipos y así empezamos. Empezamos con un cliente que yo tenía que le había hecho embriones y cirugías a unas vacas, entonces ya me dijo, Luis, vení congelámela a un toro. Y él se hablaba mucho en el medio de la Holstein y me fui regando. Así fue. O sea que ese primer modelo fue un modelo como de laboratorio móvil, por así decirlo. Total. Entonces llegabas a campo y hacías todo el procesamiento, hacías todo el tema de las... Pero no la congelación. No la congelación. Sino yo ya cambié eso y yo les dije, no, yo me llevo el semen y lo congelo en la oficina. Y le metimos un ingrediente que era una falla grande que había en el momento, era incumplir. Entonces yo le dije a Juan, ¿usted es cumplido? Y me dijo, punto y hora. Y le dije, bueno, listo. Entonces nosotros los lunes programábamos. Esas primeras visitas fue muy curioso porque llegábamos a una finca a veces y nos decían, doctor, usted no me confirmó. ¿Que confirmé qué? No quedamos el lunes de que venía a tal hora. Sí, pero es que uno lo llaman y no había, en el tiempo que no había... Sí, hubo ya gente que empezó a llamarnos porque se fue regando el tema de que lo hacíamos bien hecho,
y fuera de eso madrugábamos, pues llegábamos a tiempo. ¿En qué momento, digamos, ya Sembrio comienza, digamos, a tener de pronto como otros nichos, o sea, pasar, digamos, de esa dinámica directa, del trabajo directo en campo? ¿O cómo fue esa evolución mira, que se fue dando? Hubo algo que nos mantenía inquietos, porque yo decía, mire cómo congelamos en Francia, y aquí congelamos manualmente. Cómo marcamos la pajilla, todos lo marcamos pajilla por pajilla sobre unos tipos en un vidrio, la marcación y con tinta, y uno pasaba la pajilla. La ganadería era ávida de quien prestara servicios que uno creía que no eran importantes. Entonces estaba en una exposición, oiga, por las cosas que pasan, estaba en una exposición y estaba detrás de mí el gerente de Banacol. Y un amigo mío le dijo, doctor Jiménez, mire, este señor le resuelve el problema. ¿Y cuál es el problema suyo, doctor Jiménez? Ah, no, hermano, es que ¿cómo mando un semen a Urabá? ¿Cómo lo mando? Yo le mando eso, no se preocupe. Yo le presto el termo, yo voy a volver, papá. Terminé haciendo transferencia de embrión en Banacol. Y hablando con él, me dice un día, pero ¿cuál es el problema suyo? ¿Qué lo tiene frenado para hacer una cosa grande? No tengo equipos. ¿Y cuánto valen los equipos? $10,000. Yo me acuerdo cuánto valía, no, 20,000. Y me dije, ¿qué importa? Páguenmelos con trabajo. Entonces ya en el 87 dije, Sembrio tiene que tener un nombre ya de verdad registrado. Tengo los equipos, salía a las exposiciones, me llevaba el equipo para mostrar a la gente cómo llenábamos las pajillas, para que la gente viera que eso ya no era chupando o con una manguerita, no, ya eso es una máquina. Entonces ese fue un paso muy importante que le dio a Sembrio para arrancar Sembrio como tal, congelación de semen y transferencia de embriones. Y transferencia de embriones no quirúrgica fue un nombre importante. Nosotros no, o sea, a la receptora no le pasa nada, no le vamos a hacer cirugía, le vamos a meter transvaginalmente como una inseminación el embrión, así que no le pasa nada. Entonces eso también ganó mucho terreno. La empresa creció en un escenario donde todo lo que se hacía era innovación. Estaban llegando completamente con tecnología. Y frente a esa dinámica, ¿qué desafíos recuerdas? ¿Cómo era, por ejemplo, en esa época, digamos, el tema, por ejemplo, de licenciamiento? Desgraciadamente tuvimos problemas, digamos, en lo que son licencias de funcionamiento, porque eran demasiado complicadas las exigencias, eran casi que unas exigencias igual que un laboratorio humano. Y a nosotros no nos daba, porque es que nosotros llegábamos del campo a un laboratorio no improvisado, hecho, pero con lo mínimo que fuera, que garantizara, ¿cierto? Y termine, lave, deje esterilizando para llegar a las 6:30, volver a tanquear y salir. Entonces estábamos asfixiados con eso, hasta que desgraciadamente un día, antes uno en las avionetas de ACE llevaba el termo aquí de transporte y lo dejaban cargar a uno. Íbamos, Juan Guillermo iba a ir a Urabá y fue a montarse el avión y le dijeron, un momentico, eso no lo puede llevar. ¿Por qué? Porque Urabá es zona libre de aftosa, no puede transportar semen. Entonces le digo, mire, este semen importado entró a Colombia con todo, no importa, casi me lo decomisan. Entonces yo les dije, hombre, estoy haciendo todo el esfuerzo, no me frenen así, porque todo el mundo está llevando semen a Urabá, de aquí y de todas partes. Y me dijo, pero es que ustedes lo estamos controlando. Entonces ahí hubo un choque que dije yo para qué me pongo a pelear contra esto, vamos a seguir trabajando con los lineamientos, pero no nos metamos muy duro en esto. Eso ya ha cambiado, pues ya ahora sí está mal. O sea, a uno le tocó ablandar y abrir el camino. Esos fueron los problemas que tuvimos de licenciamientos y cosas. Mencionaste ahorita algo, y es que en determinado momento ya Sembrio comienza entonces a hablar de importación. Sí. Comienzan ya a tener las primeras líneas de importación. Para ese momento, ¿cómo estaba, digamos, el escenario de empresas o de otros, digamos, importadores? Porque según también usted nos cuenta, casi que también les tocó empezar a darle forma a la normativa para poder de alguna forma flexibilizar a la realidad de lo que era el negocio. El motivo, conocí un señor que era pionero en Colombia con el ganado Angus. Y entonces me dijo que había importado Angus y que tenía Angus, le conocí, le congelé semen a unos toros de él y empecé a ver en el Angus un filón muy importante, porque yo le digo a la gente, a usted lo invitan a un asado y le digo, pero te tengo una punta de anca de Angus. Entonces dije yo, es un nombre, si yo voy a trabajar con un nombre, no tengo que crearlo. Pucha, esta raza, y me fascinaba la raza, y me fascina. Entonces empecé a trabajar con el Angus y la gente me decía, Silves, pero ¿qué semen tenés? De Angus. No, yo había trabajado mucho con Holstein
y le compraba el semen a un importador. Entonces le dije al importador, yo necesito importar para mí, ¿qué? Angus, Angus. Y le di la lista de los toros y me decía, ¿y vos para qué has importado los toros tan caros? Todos los vendía, todo estaba vendido. Y me volví el importador más grande de esa empresa, que es un negocio muy grande en Estados Unidos, el importador más grande de Colombia en Angus y que casi que de Centroamérica y todo. Entonces así empezamos y dijimos, hombre, nosotros somos capaces de importar. Hicimos unos nexos con Argentina espectaculares y me volví representante de una casa de semen y así se fue creciendo el lado de ventas, el lado de comercialización, que lo vine a probar tarde y muy desordenado, pero me funcionaba. Para hablar un poquito más de ese tema de esas inversiones que tuvieron en tecnología y equipamiento, según lo que nos ha contado todo el tiempo, hablábamos como de una tecnología que era móvil, por así decirlo. Sí, sí. En algún momento dieron paso a la inversión, por ejemplo, alguna infraestructura física. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso de inversiones para ir, digamos, creciendo conforme lo iba demandando ya el negocio? El negocio era complicado, era por el transporte, eso es cierto. Y me dio mucho trabajo involucrar el precio del transporte en la facturación. Eso se cuenta más adelante. Entonces, nosotros veíamos, nosotros no podemos pasar de 10.000 pasajes al mes porque físicamente no nos da. Las carreteras malas, lo que hay ahora que es malo es muy superior a lo que había hace 30, 40 años. Llegaron a una finca y no hay luz. Y nada de luz, no, entonces con leñita o algo calentarme esta agua y ponerme a ti, pero no tenía cómo regularla. Al rato un termo de tinto lleno de agua caliente y está echándole al baño María y el dedo, sí, está bien. Entonces alquilamos una finca en Oriente y montamos una central y le dimos a la gente, llévenos los toros. Que yo así, que hay que pagar el sostenimiento, sí, pero yo le hago el banco de semen en un mes y se lo lleva, 4 o 5 congelaciones, 6 congelaciones y se lo lleva y queda el banco listo. Empezamos a funcionar así y ya empecé a llevar hasta receptoras para que la gente no era venir a sacar los embriones y venirlos a meter ahí. Eso funcionó. El problema fue que nos fue cogiendo ventaja la cartera. Ese era el problema. Y ese es un dolor de cabeza de todos estos negocios. Entonces dije yo, no me voy a meter con más cartera y cerré la central y sigamos así. Démosle duro a la congelación de semen y vamos viendo a ver cómo buscamos recursos, pero no subsidiemos más, es muy costoso eso. Cuando dieron ese paso a la central en el Oriente, supongo que en ese momento ya usted venía siendo consciente de que esto tenía un tema quizás igual de administrativo que técnico y que el tema administrativo comienza a tener un peso muy grande, porque según todo esto, todo ese desarrollo técnico con los trabajos que hacían directos y demás, pues ya se iba forjando y se iba estableciendo, pero comenzaron a darse cuenta del tema administrativo. ¿En qué momento comienzan o en algún momento comienzan a involucrar algún profesional administrativo? ¿En qué punto comienzan ustedes a ver ya una etapa crítica para esa dinámica? Efectivamente, casi que nunca hubo, casi que fui yo. Y ese es el gran error que tuvo siempre en toda su vida, porque uno muchas cosas las hace de corazón y esto de corazón no da plata. Y yo he sido siempre como un soñador, a mí me gusta pensar en qué más hago, para dónde me meto, pero sin medir. Yo empecé a importar semen y vi que el negocio era bueno, era rentable. ¿Por qué? Porque me pagaba el vendedor y porque dejaba más liquidez, entonces yo me veía, eso está bien. Empecé a la transferencia de embriones, pues fue creciendo. Y en algún momento yo dije, pero esto está acá. Hay un tipo que trajo una cosa que llama aspiración folicular. Y yo, voy a ir a conocerlo. Me hice muy amigo de él, me enseñó todo. Me dijo, esto es así, esto es así. Y yo dije, no, esto es una cosa que todavía, por Dios, ¿cuándo aquí? Pues a los años él trajo a los brasileros. Entonces yo hablé con ellos y dije, esto va muy acorde con lo que yo hago. Plan, necesito montar un laboratorio de fecundación in vitro para trabajar con ustedes. Y lo monté. Pero yo no me di. Me dijeron, la plata sale. Eso no es sino, entonces le muestran a uno tantos embriones mensuales, pero no le valen cuánto vale la Claudia Kapensky que tuve, los costos. Una vez me metí a una cosa de emprendedores hace muchos años y me dijeron, usted tiene un negocio de berraco, venga, echémosle cabeza a eso. ¿Y usted cómo lo maneja? Lo mismo que me estás preguntando. Yo. ¿Y quién es el técnico? Yo soy el que hago los embriones, soy el que responde por la congelación, soy el que superviso la venta,
y lo hago. Entonces, lo único independiente que había en la oficina era la venta. Era un profesional dedicado a las ventas que me mantenía regañando. Y ganamos, y entonces me prestaron una asesoría administrativa. No sé cómo maneja esto. Se toteaban de la risa por los cuadernos y todo, pero sí había entrado yo en conciencia de algo, y era de cada factura que yo generaba, que se iba para congelación, que se iba para embriones, que se iba para transporte, que se iba para producir diluyentes, que se iba para materiales. Y hice un cuadro en Excel muy machetero, pero yo tenía en la cabeza una cosa: yo tengo un error, con el tiempo se me vuelve una constante, y entonces algo voy solucionando. Y empecé a darme cuenta que la congelación me dejaba muy buena caja, más no muy buena plata. ¿Cierto? Ya empieza uno a medir, la congelación no es tan maravillosa, pero mientras más volumen, los costos se diluyen. Es que hay unos costos que se diluyen, La venta de semen igual, pero que tengo que vender más semen de movimiento que el más costoso. Y empecé a ver cosas, pero las vi yo con un análisis mío muy poco administrativo, sino a punto de sobregiros, y da uno cuenta cómo solucionar los problemas de sobregiro. Y yo creo que el error más grande de uno no es, y entonces que mi papá no va a saber nunca esto porque me lo dijo toda la vida: ¿usted tiene junta? Era una junta, ahora iba para 3 pelagatos que somos nosotros. Era la segunda o tercera más importante de Colombia. Toda la vida me lo dijo, administrativamente, a la administración. Me vine a dar cuenta muy viejo que era más parte de ser el más importante. Cuando uno se mete en esto, ser administrador, que ser veterinario. De semen son 20 pasos, embriones son otros 20, y listo. Eso lo hace una persona que se puede dedicar a eso de lleno sin tener que preocuparse con el resto de cosas. Que nos estabas abordando esa parte que comenzaste ya a identificar de esos elementos de rentabilidad, de acuerdo como a la dinámica de la venta o de los servicios que se venían ya gestando. ¿Cómo era esa dinámica de las ventas, del servicio como tal, y cómo se comportaban? En ese momento también de pronto cómo era el tema de la competencia, pero cómo era esa dinámica de la dinámica de ventas. La venta de semen es complicada. Es complicada porque necesita dedicación. Y un torque es como el que vende un carro, que le dicen: ve, el torque y el no sé qué, tiene que saberse todo eso. Obviamente, pues yo me las tiraba, que era muy estudioso, y sí me leía los catálogos y todo, pero para yo dedicarme a los catálogos, Juan, anda vos, saca el semen vos solo. Entonces ya vi que yo tenía que tener una persona en venta de semen. Y yo me di cuenta que el negocio era bueno porque tal vez me daba para tener una persona profesional ganando un sueldo con comisiones. Ese era como yo medía, pero nunca cuantifiqué de la inversión que yo le metía qué me quedaba. Yo nunca deprecié equipo, nunca supe que me entraron aquí, yo pagué con trabajo y listo. Y eso no se siente, pero eso sí es plata. Eso sí es. Yo vi un camino cómo agrandar el negocio. Porque yo siempre digo que la técnica da plata, pero no da buena rentabilidad. Entonces yo dije: a este negocio ya Sembrio, Luis Rodríguez le paran bolas. Entonces me metí por el lado gremial y empecé a crecer mucho gremialmente. Fui de los fundadores de la Asociación Angus y Brangos de Colombia. Ahí fundamos la comercializadora Angus Brangos y fui pues 10 años al frente. Yo dije: bueno, ¿qué hago, digamos, con esta pseudofama? Hay que hacer otra cosa grande. En Sembrio, lo mejor de lo mejor, que fueron 4 años el remate más importante que tuvo Colombia en ganado Brahma. Yo fui viendo, dejemos la venta de semen y la congelación de semen y los embriones como una cosa que se mantenga aquí. Bueno, ya voy a montar FIV, la fecundación in vitro, pero todo lo montaba sin ninguna planeación. Y fui descuidando un poquito la tecnología en manos de otros. Entonces, el nombre de Sembrio no fue lo suficientemente fuerte. El nombre más fuerte era Luis Rodríguez. Y ya me decían: Luis, muy bacano, qué berraco ese profesional que me mandaste, pero ¿cuándo vas vos? Y yo: ¿cómo así? No, es que eso lo congelamos en la oficina. No, pero ¿cuándo vas a ir? Me faltó fortalecer la empresa como tal, que tuviera un peso específico, Sembrio. No importa, que el importante fuera el tipo que fuera allá, dijera: yo soy de Sembrio. No, yo trabajo con Luis Rodríguez. Bueno, sí. Entonces fue curioso, el nombre sí creció, pero no la fortaleza de la empresa Sembrio. Que cuando ya le entregué a que lo administrara otro y a que lo manejara otro, no fue lo mismo.
uno digamos que puede hablar de algunos costos fijos, variables, pero en ese proceso, ¿qué tipo de costos comenzaste a identificar? Por ejemplo, ¿cómo fue la dinámica de los insumos? Si, digamos, los precios eran muy variables en ese momento en el mercado, ¿cómo se comportaban? ¿Qué costos comenzaste como a identificar que eran como característicos del negocio como tal? Se heredaron unos costos que a la gente le daba miedo incorporarlos en el cobro de la facturación. Por ejemplo, uno iba a San Pedro y se le sacaba semen a un toro, venía, lo congelaba y después se lo llevaba a la finca. Y yo le decía, ¿la llevaba a qué? Pues, entonces empecé a cobrar. Ve, te va a llevar el semen, vale 20.000 pesos el flete. Pues, Luis, ¿cómo así? No te vení por ahí a la oficina, yo te lo entrego aquí, no hay problema. Pero tenemos ahí 2 meses, listo. El almacenamiento por pajilla vale tanto. No, pero ¿qué almacenamiento? ¿Qué es eso? Es que yo tengo que echarle... Pero eso tenía que ser muy sutil, no así tan golpeado como lo estoy diciendo, porque quería susceptibilidades y toda la vida había sido así. Iba a una finca y el toro no daba semen y les cobraba un mínimo. Pero eso me di cuenta después de perder mucha plata. Dije, un momentico, ¿yo por qué? Si yo voy del médico a que me haga un chequeo y estoy bien, me cobra. Y si estoy mal, también me cobra. Entonces, ¿yo por qué no voy a cobrar? Si yo voy a una finca, sacarle semen al toro y el toro no da semen, fue un examen que le hice al toro y dejo receta que hay que hacer para volver. Y entonces, no, Luis, tranquilo. No, pero eso valió tanto. Pero si no dio semen, es que no es culpa mía. Y es normal. Entonces me fui dando cuenta que había esos costos heredados que eran altísimos. Cuando empecé con la fecundación in vitro y en transferencia de embriones, que ya tenía personal, ya tenía una persona de laboratorio, uno que aspiraba, otro que transfería, eso era muy costoso. Y un día dije, ¿cómo cobran esto? Eso se cobra por preñez. Le dije un momentico, como que por preñez. Entonces yo voy y chequeo las receptoras hoy. Y me valió una plata, ¿cierto? Voy y la sincronizo hoy, me valió otra plata. Hago la aspiración, hago la FIF y voy y transfiero. Y le cobro 2 meses después, o sea, llevo 4 meses poniendo plata. No, yo cobro por el trabajo. Y eso no gustó mucho al principio porque decían, si no queda ninguna. Yo le garantizo que le hago el trabajo bien hecho y usted puede ver cómo hacemos aquí todo. ¿Queda o no queda? Entonces, ese fue un problema. Entonces yo le decía, listo, págame entonces tanto, tanto y tanto. Y si queda alguna preñada, me paga otro tanto más. Hay otra parte muy importante de la historia de Sembrio y es cuando se da paso al desarrollo de un segundo negocio que ya venía, digamos, forjándose con todo el trabajo de transferencia de embriones y es ya entonces el componente de fertilización in vitro, todo el componente de laboratorio. ¿Cómo comienzan, digamos, las decisiones para esa fase? Porque pues bien sabemos que es uno de los componentes también, digamos, de costos importantes, la inversión, digamos, ya de manera fija en asuntos de profesionales, equipamiento. ¿Cómo fue ese proceso en esa fase, digamos, de arranque? ¿Eso fue en qué año y cómo fue entonces el inicio de ese segundo componente de Sembrio? Eso fue a inicios de siglo, yo creo que fue por el 2004, 2005, yo tenía los remates que me dejaban buena plata, entonces yo ya tenía cómo invertir, entonces ya me le medí a la fecundación in vitro, una hablada con Andrea Janssen, me acuerdo que se llama el tipo dueño de Vitrogen, lo más grande que había, pues lo más teso, y le dije, Andrea, yo quiero poner un laboratorio igual, claro, que usted me suelte clientes y de alguna manera trabajamos juntos. Me dijo, listo, ya compré los equipos y me monté en ese rollo, pero Vitrogen me puso los técnicos para yo aprender y yo ya fui creando después la gente. Pero ese era un paso muy crucial porque valía mucho los equipos. Yo no recuerdo la cantidad, pero valía mucha plata, para mí era mucha plata. Entonces ya cogía yo un pasivo grande que era pagar la deuda y tenía que vincular al menos 2 profesionales de tiempo completo, uno para el laboratorio y otro para que hiciera las aspiraciones y las transferencias, pues las podía hacer yo o tenía que contratar a alguien. Así empezó el laboratorio. Yo empecé a pérdida porque yo no sabía, yo decía, pero ¿dónde está la gracia de este negocio? Cuando ya me senté, llamé a 3 o 4 que hacían lo mismo, aquí técnicos que hacían transferencias, que sea, cuéntenme cómo es, pero detalladamente pues, no, que una vaca se chequea aquí, eso que dije ahora, aquí se sincroniza, aquí se hace la aspiración, y se transfiere, ¿cuánto se cobra por ir? No, uno cobra por vaca preñada,
¿Cuánto dura eso? Eso dura 3 meses y medio. O sea, tener capital de trabajo para 3 meses y medio, con todos los medios de cultivo que son importados, con 2 o 3 profesionales de tiempo completo costosos, que cobran también por vaca preñada además. ¿Y a qué horas? Y uno factura los 3 meses y medio y el otro mes más, porque a uno no le pagan el mismo. Entonces traté de modificar todo. Eso no cayó bien, obviamente, pero lo aceptaron. Despacio, despacio lo fueron aceptando. Yo ya vi que Sembri iba cojeando en ese sentido. Y sin embargo, ahí va. Se sostenía el laboratorio. Es una persona a administrar el negocio. No creo que fuera acertado porque él trató de cambiar todo lo que yo traía y poner personal de él y todo. Yo me aislé mucho trabajando para los remates, para los congresos, para todas las cosas que me gustaba montar y descuidé eso. De tal manera lo descuidé que ahí sí no había ni junta, ni siquiera de yo ir a revisar cómo vamos, sino muy conversadito, pero la verdad está en los papeles. Y si uno no lleva una contabilidad detallada, así sea, hecha por uno, no necesita el contador, hecha por uno solo, ahí llevando todo. Porque, que es que invité a este señor a almorzar, lo invité a almorzar y valió. Cuando hice el paso para transferencia de embriones con fertilización in vitro, ¿cuáles eran los costos? O sea, ¿cuánto costaba, por ejemplo, ya una preñez? Digamos, cuál era el cobro que se hacía? Y de ahí hacia atrás, entonces, ¿qué costos estabas cargando a ese cobro? Uno cobraba como 400.000 pesos por preñez, ¿cierto? Pero es que en la sola sincronizada de la receptora ya iban 40.000 pesos en la droga. Pero había mandado al veterinario y dado 2 visitas. Entonces, eso solo una visita a un veterinario tiene que valer alrededor de 150 o 100. Bueno, en ese tiempo, digamos que valiera otros 50.000 pesos cada visita, pues ya llevaba 140.000 pesos invertido en una receptora. Pero eran 10 receptoras. Bueno, eran 400 de receptora más 100, ya llevaba 500, ya llevaba los 500.000 pesos. Entonces, y de ahí para adelante, ¿qué? Hay que ir a aspirar. Eso justo también te quería, cómo empezaste, cómo involucraste en esa primera fase el tema de la aspiración folicular, porque es casi que uno de los pasos cruciales. El tema de las donadoras, cómo hacías el manejo y demás, porque era la primera parte del servicio. Sí, obviamente para mí la donadora no era un problema porque a mí me decían, Luis, tengo una vaca, tal y tal vaca. Yo esas sí iba generalmente a chequearlas. ¿Qué necesitaba yo? Que tuviera buenos ovarios, lo demás no importa en esto. Insistía yo mucho al ganadero, esta vaca no le ha dado ningún hijo con algún problema, una hernia o belfo o con espasticidad, que se ve mucho el calambre famoso de las vacas. No mete un animal que tenga un mínimo problema porque usted lo va a reproducir. Y genéticamente uno reproduce un problema muy fácil. Y yo les decía mucho, cuando usted mete la fecundación in vitro, ya hemos vuelto muy homocigótico el ganado con la inseminación, y si le metemos fecundación in vitro, por el lado de la hembra vamos a producir hembras también todavía con menos variabilidad genética. Hay que tener mucho cuidado porque una tara se multiplica lo bueno por lo malo también. Entonces me gustaba mucho ir a esa primera conversada con el ganadero y esa vaina. Pero ya de ahí para adelante ya seguía el problema de las receptoras, que eran también muchas veces del mismo dueño. Había que mandar de todas maneras a un veterinario a que hiciera un chequeo, a que le separaran a unas vacas que no tuvieran toro, hacer el chequeo, escogerlas. Esa es la primera visita. Ese veterinario era responsable después de ir a sincronizar. Ya pues con el tiempo ya teníamos fincas donde se le dejaba el protocolo al mayordomo y él lo hacía. Y el volumen que tenías, digamos, de demanda del servicio como tal, ¿era suficiente para toda la inversión que se hizo del laboratorio, o digamos en su momento ya cuando tenía la operación llegaste a concebir, por ejemplo, una figura de subcontratación de algunos procesos para evitar todos esos costos de infraestructura? Sí, yo me di cuenta que hasta la producción de embriones yo necesitaba producir siquiera entre 200 y 250 embriones para quedar ras con ras, ¿cierto? Entonces yo dije, no, 250, tenemos que producir 300 embriones mensuales, porque estaba haciendo la venta de los embriones, del servicio de producir los embriones, dejándole al ganadero, y yo le recomendaba a quien le hiciera la transferencia, y ya él verá cómo negocia la transferencia. Pero yo quería que el laboratorio mío fuera responsable de la producción de los embriones. Yo le digo, yo le entrego embriones
de lo mejor para transferir. Usted me dice cuántas receptoras, tengo 20 receptoras y la vaca dio 15. Yo no le metía embriones regulares, sino que le decía, solamente hay 15 transferibles 1A. Y si dio 30, hermano, hay que botar otros 10 porque... Entonces así empecé yo, empecé como a salvar el negocio porque ya le quité un costo, por lo menos, y un tiempo largo de facturación. Ya le moché un pedacito que eran 3 meses. Entonces ya más o menos lo aguantaba uno. Luis, ¿cuánto tiempo se tomó el laboratorio para estandarizar procesos y dar ya, digamos, los primeros pasos comerciales? Porque hay una fase donde la inversión está ahí, un movimiento de capital para una fase de estandarización. ¿Cómo fue esa primera parte? ¿Fue ágil? ¿Tuvo sus desafíos? Fue ágil porque Vitrogen me facilitó el técnico expedito en eso, entonces él empezó de donde sabía, de donde él me decía, tengo que tener esto así, y lo teníamos así. Entonces esa parte estaba controlada y contratábamos también de Vitrogen los aspiradores, hasta que dejamos ya el aspirador nuestro, ya la técnica de laboratorio nuestro y así. ¿Tuvieron proceso en el laboratorio de producción de medios o en su momento también de pronto con esa ayuda con Vitrogen tuvieron suministro de medios? Que es una de las fases también, digamos, más crítica. Ellos nos suministraron mucho tiempo los medios. Okay. Después lo empezamos a hacer porque ya ella es médica, Claudia Kapensaiski, se vino de Vitrogen a trabajar con nosotros de tiempo completo y era una súper habilidad impresionante. Y ella, no, tengo que venir a las 3 de la mañana a fertilizar. A las 3 de la mañana estaba ya metida a fertilizar. Ya era así, tengo que venir a las 8 y tengo que volver a las 3. A las 8 una tanda y a las 3 otra tanda. No tenía problema con nada, era religiosamente las cosas. Muy buena. Luis, ¿cómo comenzaste a ver el tema de pues, los competidores? En ese momento pues también hablaste de Vitrogen, habían ya digamos otros laboratorios que estaban comenzando a emerger, pero ¿cómo comenzaste a ver ese tema? Obviamente usted tenía un respaldo muy importante que, como usted bien lo menciona, era su nombre, pero ¿cómo comenzaste a ver esa dinámica? Si en algún momento también comenzó a generar algún tipo de efecto, de impacto sobre pues, las decisiones para el sostenimiento del negocio. Sí, mucho. O sea, eso de un momento a otro, como de la nada, se disparó. Y eso yo iba a Agroexpo, al segundo piso, creo que el bloque 5, que era biotecnología, embriones, y yo no estoy aquí. Y vi que la competencia arrancó de donde yo iba, ¿cierto? De ahí para adelante, metiéndole nuevas tecnologías y nuevas cosas. Y yo dije, hombre, yo ya no creo que le vaya a meter más a este negocio. Y como yo me había metido en el negocio de alta genética con el remate, hubo una exposición nacional aquí en el rodeo y me dijo un amigo, el de Bogotá, el que había traído la biotecnología esta, Carlos Gutiérrez, me dijo, Luis, vamos a comprar la vaca que quedó campeona reservada. Necesitamos 4 personas para que cada uno ponga 50. Y la compramos. Fue una cosa muy fantasiosa porque nadie esperaba, la compramos y fundamos una cosa que se llamaba APG, Alianza Promotora de Genética. Argos había metido plata ahí, eso se llama Ganadería Río Grande, metió una de las 25%. Nos dijo éramos 4 años, hombre, el sindicato de Antioquia quiere meterle plata a la biotecnología. Montaron un super laboratorio, se montó un super laboratorio y eso se quebró. Y ese negocio se quebró por eso, porque concebimos un negocio para infertología, lo concibieron porque ustedes no tienen en cuenta. Y empezaron a aparecer muchos negocios de FIV, de fecundación in vitro, de platas que uno no es capaz de competir con ellas, pues ni quiere competir con ellas. Vamos a hablar un poco de ese momento en el cual se comienzan a tomar decisiones para, digamos, comenzar a hacer, por así decirlo, como un cierre o un desmonte gradual de lo que fue ese negocio. Que si usted en algún momento identificó un estado de crisis, un momento de crisis, que usted diga, ese momento fue crítico y de ahí para allá se van a desplegar varias cosas. ¿Consideras que en algún momento pasaste crisis como gerente y todo el trabajo que estabas haciendo? O sea, eso se viene como una cadenita, van pasando cosas. Crisis, el remate. Uy, me quedé sin remate. ¿Por qué? Porque me salió una competencia desleal al lado que yo dije, no, háganle usted. Compré una vaca con 11 amigos que nos valió 780 millones en el 2007 o no sé qué. Y la vaca salió con problemas y se murió.
Y se habían vendido muchos embriones, muchas preñadas de la vaca, y empezaron a nacer con problemas genéticos. Vino lo de APG, el descalabro de APG, y yo ya había perdido clientela en cuanto a lo que es congelación de semen, que era la cajita. La congelación. Cuando uno tiene caja, es un descanso muy bueno, ¿cierto? Así no de toda la plata del mundo, pero que los otros negocios le queden como libres. Entonces empezó eso. La transferencia de embriones in vitro iba bien, pero yo había descuidado mucho, sobre todo la publicidad del negocio. No estar presente en todo lo más importante de la ganadería. Un momento en que el Poli fue el que me abrió los ojos. Me invitaron a una alianza público-privada. Vender los equipos, y los equipos de segunda, eso no vale nada. Yo los entrego a una institución donde sigan prestando servicios. Si yo necesito algo, hablo con ellos y algo hacemos. Y entonces, y me desvinculé con un medio desengaño de que no quedé, digamos, económicamente bien, normal, es cierto, pero no habría quedado bien montado. Y ya no había ese reconocimiento ni eso desde la parte técnica, porque yo no iba a las fincas ya casi, ¿cierto? Entonces dije yo, no, si sigo aquí bregando a mantener un cañazo que no le estoy poniendo el pecho como se le debe poner, va a perder plata. Entonces ese fue, digo, esta es la salida. Y congelación de semen, señora, ha sido un placer. Cierro todo. Casi que la actividad comercial fina hasta el final estuvo ya enfocada directamente en la comercialización de semen importado. Sí, básicamente. Porque ya digamos que en determinados puntos ya dejaron de hacer procesamiento y se enfocaron ya a todo el tema comercial de importación, que para esa época ya, de los años que habían transcurrido, ya ahí ya estaba muy fuerte ese tema de la importación. Sí, y nosotros teníamos un nombre entre Angus y Brangus, entre esas dos razas. Entonces se vendía casi que solo, ¿cierto? Yo ya tenía, ¿cómo dice eso? Un target, pues una gente que ya sabía que consumía. Yo no, mejor dicho, llega uno que dice, es mejor no tener que pagarle a nadie y que no tener el negocio, porque el negocio estaba realmente duro. Y negocié con el que trabajaba conmigo en ventas y listo, y usted se queda con esto y cerré el negocio. Pero sí, todas esas cosas se fueron juntando y dije yo, y el error grande lo digo desde el principio. No tuve una asesoría financiera administrativa. Le digo a todo el mundo, consígase a alguien. Y si usted le paga plata solamente para que lo asesore, páguele. Porque es que esto está en la plata que entra. ¿Cómo controla que se sale? Y si uno tiene, sale una administración. Si yo tengo, yo veo para dónde destino los recursos. Yo creo que ese fue un error también grande. Si por ejemplo en este momento, en este punto, bajo las dinámicas actuales, hubiese alguna dinámica y tuviese la oportunidad de volver a entrar al negocio, bajo las condiciones actuales, ¿cómo verías la dinámica actual? Lo que pasa es que fue el inicio y... Sí, lo que pasa es que hoy en día yo no había visto un negocio tan grande como el de la fecundación in vitro. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, tenemos una finquita chiquita en Puerto Boyacá y nos gastamos 2 años montándola bien y este año ya empezamos y tenemos unas donadoras. Bueno, vamos a conseguir receptoras. No hay. Entonces yo preguntaba por qué. Digo, no, es que aquí vinieron a comprarme receptoras fulano. Aquí compramos de a 4 y de a 5. Usted no puede comprar un lote de 20 porque no lo consigue. Entonces yo digo, es un negocio que está en un momento extraordinario. Acaba de haber un remate de guir y los precios fueron volados. Entonces, hoy en día está fraccionado el negocio. Si uno monta el laboratorio y lo monta con transferidor, con aspirador, con veterinario, es muy complicado. Monte el laboratorio y concéntrese a producir los mejores embriones del mercado. Y consígase la base de datos de los transferidores y aspiradores buenos. Y presta el servicio con ellos, pero que ellos le cobren. Yo hice una aspiración en estos días, me cobró el aspirador cobra, y el transferidor cobra, y el laboratorio cobra. Y entonces, así, eso me parece una berraquera de negocio. Y en ese esquema, yo no lo montaría integral, puede que se vuelva integral, porque coge un nombre y una cosa de terreno, pero para uno arranque con uno de los tres pasos, el antes de la FIF y el después de la FIF, para que no se le vuelva una cosa muy grande y los costos se vuelven horribles, pues, desastrosos. Es solo mantener el laboratorio y uno sabe que tiene que producir 200, 300 embriones para cubrirlo.
empiece por ahí, es cierto. Y bregar a que, a mí en estos días me dijeron, Luis, necesitamos embriones, ¿y cómo me los pagan? Pues yo vendo los ovocitos, si le entrego los ovocitos, ¿cómo me los paga? Usted no pone un peso y por cada embrión que quede pegado le doy 500.000 pesos. Yo dije, listo, se lo acepto. ¿Cuántos ovocitos buenos salieron? Se los vendo a 20.000 pesos, a 30.000 cada uno. Y de ahí para allá, encárguese usted. Eso hay que buscarle los negocios donde uno, como tiene tantas variables y tantos cuellos de botella, porque el antes de tiene 2 o 3, el laboratorio tiene otros 2 o 3 y después otra vez, brega a bregar a partirlo en varios negocios, de manera que se reparta la torta, pero también los gastos, los costos. Acabas de mencionar una estrategia muy interesante para una mirada actual de un negocio biotecnológico y es generar como esa segmentación, claro, que cada componente sea un negocio como tal y que cada uno sea responsable de su propia estructura de costos. Y fíjese que así cada uno se especializa y se vuelve súper competente en eso. Si haces todo, me pasó lo mismo, que se va atomizando todo en responsabilidad en poca gente. Exacto. Que no es lo que debe ser. Ya yo, por ejemplo, hablaba con uno que trabaja conmigo, que trabaja y le decía yo, Mario, yo necesito un aspirador. Ah, sí, es que el aspirador que aspira para tal laboratorio, o sea, ya no es que es un aspirador de ese laboratorio, sino que aspira para ese laboratorio, es fulano de tal, y es el mejor. Entonces ya, así sí, porque ese es su negocio. Exacto. Aspirar, y tiene la niña que hace la selección de los ovocitos y ellos cobran. Y hacen el cobro. Y así, yo segmentaría, que no había usado nunca la palabra, pero sí segmentar el negocio en varios negocios. Exacto. Ah, que es que yo me siento ya capaz de coger 2 partes, coja 2 partes. La otra es coja la comercialización, comercialice preñeces, comercialice servicios. Casi que hasta se podría pensar una estrategia escalonada para ir montando el negocio y ya en ese proceso irse entonces consolidando en las etapas siguientes. Claro. Uno, que yo soy muy bueno transfiriendo. Bueno, vuelva a ser el mejor transferidor y después empieza a coquetearle a la aspiración. Exacto. Se puede aspirar y transferir. Y después aliarse y ya meterle plata a un laboratorio. Pero socio, ¿para qué se va a meter a comprar un laboratorio? Le da más así siendo socio de un laboratorio ya montado. Cosas por el estilo, pero hay mucho negocio para meterse porque el negocio está bueno, está bueno. Competido, sí, claro, pero claro, es que cuando es competido es que es bueno. Exacto. Fue un recorrido muy interesante porque en toda esa historia pues se pudo identificar esos puntos críticos, momentos de decisiones, sí, que también son muy importantes y que en definitiva pues dan cuenta de hasta qué punto se va con un negocio. Muchas gracias, Luis. No, hombre, con el mayor de los gustos. Muy valioso, la verdad.